¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Es bastante más común de lo que ustedes piensan. ¿Sí, no? De hecho, que haya un reclamo fácil y simple para hacer ante la defensa del consumidor hace que la gente empiece a reclamar más, a veces con mucha razón, a veces no tanta. A mí me ha tocado muchas veces contestar algunos de esos reclamos más bien por las empresas que uno patrocina y demás. Pero sí, está bien que el consumidor reclame lo que entiende que le corresponde y que si lo que contrató no es lo que le llegó, bueno, que haga sus descargos. Me parece bien. Exactamente. Bueno, hoy te convocamos en realidad no para hablar de esto, por más que pueda meditar otro llamado, ¿no? Porque es interesante, pero sí para que nos comentes un poco qué opinás con relación a los dichos del fiscal de Corte, Díaz, quien dijo que habría que modificar el Código de Proceso Penal haciendo que algunos delitos tengan penas más severas. Delitos vinculados a abuso sexual, abuso de menores, en fin, ese tipo de delitos. Sí, habló de estafa también Estafa y también. habló de algún otro delito, quizá no en esta oportunidad, pero sí en alguna anterior, habló de un delito de corrupción también, Sí. que meditaba alguna pena mayor. Lo que se modificaría ahí, más que nada, son cuestiones de código penal, no de proceso penal. En estos días es bastante común la confusión y es más que Claro, es el razonable. código y no el proceso. Claro, porque nosotros tenemos dos códigos paralelos. Hemos tenido uno que ha sido la vedette absoluta este último año, que es el código del proceso penal, que es el que se modificó Claro. el año pasado en noviembre, que es, para entendernos bien, el que regula procedimiento. Bueno, este día yo acuso, tengo tantos días para contestar, es más de procedimiento. El código penal es la parte sustantiva. Bueno, La pena, digamos. bueno, la Claro. pena y el delito, ¿no? Homicidio es tal cosa, la pena es tal, se imputa de esta manera. Entonces, unos son un poco la regla de juego de procedimiento y otros son la regla de juego sustantivas. Son bien distintos, ¿no? El tema es que, claro, es lógica y razonable que uno se confunda Claro. cuando empieza a manejar uno mezclado con el otro. El que dispone las penas y el monto del tiempo que uno va preso, para entenderlo con claridad, es el Código Penal. El que se modificó es el del proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice el fiscal de corte? Bueno, habría algunas penas que hay que tocar digamos, a la suba porque están quedando descoordinadas con el resto. Nosotros hemos dicho aquí hasta el cansancio, y lo voy a repetir porque me parece que vale la pena, está un poco postergada y está en el Parlamento desde hace unos cuantos años, yo creo que es unos 13 años más o menos, planteada desde la Facultad de Derecho la reforma del Código Penal. El Código Penal uruguayo es del año 1934, o sea, imagínense ustedes que los valores y las formas de vida No. Otro y Uruguay, otro mundo. otro Uruguay de otro Y mundo otra expectativa de vida y también. nada más ni nada menos que sus normas penales. Claro. Entonces, eso que elegimos castigar y cómo no es lo mismo quizá que lo que era en el año 34. Entonces merece ser traído un poco a la actualidad, actualizarse, ¿no? Entonces, esa reforma se planteó, el Parlamento se la encargó a la Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho devolvió un proyecto, ese proyecto se trató más a fondo recién en cerca del año 2014, que fue cuando la Comisión de Diputados aprobó un proyecto de reforma del Código Penal. Luego, ¿qué pasó? Vino el año electoral, toda esa comisión cambió sus integrantes, eso quedó en el cajón, en el freezer, y empezamos con esta reforma del Código del Proceso Penal que se comió la agenda. Y es lógico, ¿eh? Yo no critico que se coma la agenda, porque el cambio de Claro. paradigma de proceso ha sido muy grande. Ahora, ¿qué pasa y por qué a mí me hace un poco de ruido a veces estos pedidos de pena concretos? Yo creo que está buena la discusión que plantea el fiscal de corte, y es sana. Pero acordate vos también que hace un tiempo tuvimos, hace no tanto, pero todos nos olvidamos porque todo Sí, es sí. vertiginoso, una reunión multipartidaria en la Torre Ejecutiva por temas de seguridad. Convocado por el presidente de la República. ¿Qué básicamente qué fue lo que hicieron? Tocar penas. Claro. Porque acá nadie inventa la pólvora nunca. Cuando vienen los líos de seguridad que la gente reclama, empezamos a tocar penas y ese es el mensaje que un poco aplaca a la fiera. No cambia demasiado el resultado de la calle diaria, ¿no? Pero tocamos las penas y la gente queda más contenta. Lo que nosotros criticamos, y a veces creo que es lo que falta, es hacer algo más coordinado, coherente y global. Yo no puedo tocar 3 penas sueltas. Tengo que agarrar el código entero y tratar de ayornarlo, ¿no? Claro. Porque después, ¿cuál es el lío? Se me empiezan a descoordinar. Tengo una pena para esto, que está el delito, que la fui subiendo sola porque ese delito se comete mucho, pero otro delito más grave que se comete menos tiene una pena mucho menor. Entonces me queda un problema de lo que decimos dosimetría penal, o sea, la relación entre las penas. A ver, el homicidio es más grave que tal otra conducta. Bueno, no pueden tener penas que no sean No relacionadas. estar acorde la gravedad del delito con la pena. Sí, hay algo que también se repite mucho, y yo lo he escuchado por ahí varias veces que yo realmente no comparto, que es que en el Uruguay se protege más la propiedad que la vida, ¿no? Eso no es verdadero, porque si uno arranca a mirar delito por delito, los delitos netos de propiedad, apropiación indebida,
hurto, estafa, tienen penas bajas, tienen penas en meses. ¿Cuándo empezamos con las penas realmente altas? Con las rapiñas y los escapamientos, ¿verdad? Que tienen mínimas de 4 años, mínimas de 8. Pero ahí no hablamos de propiedad solamente. Cuando hablamos de rapiña hablamos de posible integridad física y posible vida también incluida en el tema. O sea, evidentemente se parten las aguas cuando empezamos a hablar de la vida de la gente, claro, digamos, de la integridad de la gente. Entonces, yo creo que ahí hay como una especie de falsa posición. El doctor Bordes siempre lo repite a esto y la verdad que me ha quedado en la oreja y no es así, no se protege más la propiedad que la vida. ¿El delincuente tiene en cuenta la pena que le puede caber a la hora de cometer un delito? ¿O en realidad la pena sería más efectiva porque habría más tiempo, tendríamos más tiempo en cautiverio, preso a alguien que comete un delito? Yo he escuchado para esto todas las respuestas que vos te imagines. Y según a quién le preguntes, quizá la respuesta que obtengas. Se ha dicho durante muchísimo tiempo, como una suerte de dogma intocable, que aumentar una pena no modifica la conducta de nadie y que el delincuente no conoce el Código Penal. Yo creo que no es ni un extremo ni otro, ¿ok? O sea, uno va por las cárceles y ve que hay mucha gente que tiene de profesión quizá la delincuencia, que conoce normas penales, y quizá de repente a mí a veces me sorprende cómo liquidan pena. Liquidan pena quiere decir cómo hacen para sumar delitos y sumar cómo funcionan, bueno, tanto más tanto, y te queda tanto. Hay como mucho oficio en hacerlo. Que manejan los delincuentes. La realidad también es que te puedo decir que la rapiña, como paradigma, ha ido, o sea, tiene una pena enorme y sin embargo no ha bajado la cantidad de rapiñas que se cometen. Entonces tenemos que entender que en algunos casos concretos los aumentos de pena no sirven para nada. En el caso de un homicidio gravísimo o de una violación más homicidio, yo creo que en esos casos aumentar una pena a alguien que va a tomar una conducta tan grave que le va a valer 25 o 30 años de cárcel, 35, 40 que le pongan, 50, no le va a cambiar la vida y no va a dejar de cometer esa conducta. Ahora, en el tránsito vemos, por ejemplo, que algunos castigos han tenido su rendimiento en baja de comisión. Entonces, yo me acuerdo de una charla que dio Rodríguez Zapatero, una vuelta que vino, mostrando números de baja reincidencia, y dijo, yo no puedo tomar una decisión lineal para todos igual, si subir penas es bueno, o bajarlas es bueno, o para todos igual. Claramente tenemos que ver caso a caso si sirve subir o si sirve bajar. Porque vos, por ejemplo, hoy tenés una rapiña que tiene de mínima 4 años, y no es lo mismo. El que dice, el que con violencia o amenaza te robaré algo. No es lo mismo amenazar que violentar. Entonces, a veces está bueno tener las cosas más definidas, más claras, y de repente tomar el caso a caso y no pasar raya y decir, bueno, todo esto es malo y todo esto es bueno. Pero a mí eso de que los delincuentes leen o no leen los códigos penales, hay casos y casos. Hay casos y casos, está muy bien. Y bueno, quedó claro, ¿no? El tema de que, bueno, elegir 2 o 3 delitos como para subir la prueba, habría que analizarlo en su globalidad. Complicado. Es complicado. Por último, un comentario de una noticia que surge en esta jornada. Voy a leer el titular que aparece en Montevideo Portal y dice: Fiscalía analizará este lunes por hoy el sacrificio de un pitbull que mató a su dueña en Casaballe. ¿Es resorte de la Fiscalía analizar o tomar este tipo de decisión? La Fiscalía, recordemos que, ¿qué pasa? Como tenemos la mayoría de los temas de este último año resueltos en acuerdo o con formato de acuerdo, a veces empezamos a adelantar la Fiscalía como un rol de juez en los hechos. Cualquier decisión que se tome, la va a tomar un juez. La Fiscalía es una parte. Claro. O sea, la Fiscalía podrá pedir lo que le parezca. Si entiende que de esto debe surgir el sacrificio del animal, bueno, lo pedirá un juez y un juez decidirá. Puede pedir lo que quiera, como puede pedir la defensa lo que quiera, que le liberen animales y lo devuelvan. Yo que sé, a mí me parece que vos decís en cuanto a pedir el sacrificio del animal, que sí, específicamente. A ver, no es un castigo del animal, ¿no? Eso está claro. O sea, los animales no cometen. Bueno, esto que te digo, vos dirás que es obvio, pero las consultas que uno recibe a veces no se castiga a nadie más que a los seres humanos. Eso, por las dudas, lo decimos. En este caso, esto se haría porque se entiende que es un peligro para el resto de la sociedad, entonces toma una medida. No es una condena al animal. No es una condena al animal. Claro. Y en su caso habrá que ver si de repente el dueño no tiene responsabilidad penal por las cosas que hacen sus. Claro, porque en realidad acá fue que a su propia dueña, ¿no? Terminó matando, una situación terrible, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa con la decisión que tome el juez a través del pedido de esto fiscal. Llama la atención, hubo un caso en Flores que ustedes habrán visto en estos días, que estuvo el perro
en custodia estuvo por un tema no por haber lastimado a nadie, sino por un tema de abigeato. O sea que exactamente. el perro estaba casi acusado de abigeato, ¿no? O sea, hay casos a veces que rompen los ojos, ¿no? Andrés, muchísimas gracias por Gracias tu a ustedes, visita aquí en como Mundo siempre. Valle. En cualquier Quedamos momento a lo las convocamos órdenes. nuevamente porque siempre hay temas interesantes para que vos lo expliques con la claridad que lo haces siempre. Muchas gracias. Muy amable.